A continuación, expondré el equipo 2 con el tema Historia del padecimiento actual. Los integrantes del equipo son Mirela Damaris Ortiz Zurita, Norma Elena López Luis y Arlet García Lucero. En la presente exposición se abordarán los problemas que llevaron al paciente a buscar el tratamiento. En varias ocasiones se utiliza lo que es la entrevista inicial, en donde se van a incluir aquellos síntomas que pueden aparecer en el paciente, así como los tiempos en los que aparecen y los factores que incluye cada problema. Sin embargo, algunos pacientes experimentan algunos trastornos que no son diagnosticables. Sin embargo, estos pueden catalogarse como padecimientos, ya que conllevan a una valoración psicológica. Algunos de los padecimientos son desacuerdos maritales o problemas de la vida. Es importante enfocarse en una mayor manera en el episodio actual del padecimiento, ya que el mismo paciente está más interesado, preocupado y enfocado en tal episodio, al igual que las personas que sean cercanas a él, ya que los acontecimientos estarán frescos y actualizados y asimismo tendrán más detalles respecto a eso. Otro punto importante es el conocer los síntomas que trae tales episodios, ya que cada síntoma es diferente. A continuación les hablaré sobre la descripción de los síntomas. En este apartado habla la importancia de obtener la información de todos los posibles síntomas que puede experimentar el paciente, para que estos nos conlleve al camino adecuado sobre el padecimiento que está pasando. Entendemos por síntoma cualquier sensación subjetiva que el paciente informa. Estos pueden ser dolores, alucinaciones, ansiedades, entre otros. Los síntomas que tenga el paciente aclara cualquier término que se use como descriptivo. Por ejemplo, tenemos que saber qué significa estar nervioso para el paciente o qué significa estar ansioso. Bueno, ya teniendo en cuenta el concepto de síntoma, es importante caracterizarlo completamente. Por ejemplo, cómo aparece el síntoma, si es episódico, es decir, si está presente y luego se va, qué tan a menudo ocurre, cómo es la intensidad del síntoma, si cada que aparece el síntoma es igual o varía. Por ejemplo, si tomamos la ansiedad, esta se puede clarificar. Se puede describir qué tan a menudo ocurre, cómo es la intensidad de la ansiedad en el paciente, entre otras. Algo importante de los síntomas es que se van intensificando o decayendo con el tiempo. En este síntoma influye también los cambios en el ambiente. Es decir, si tomamos otra vez el ejemplo de la ansiedad, puede que con el tiempo esta aumente o puede que también disminuya. De igual manera, el mismo entorno en el que se desenvuelve la persona puede que propicie su aumento o su disminución. También influye si el paciente ha notado algún factor como la hora del día, cuánto dura, en qué contexto ocurre, es decir, si es de noche, en la mañana, cuando la persona está sola, cuando hay muchas personas a su alrededor, entre otras. También es importante saber cómo describe el paciente cada síntoma. Si el síntoma que se tiene que saber es un dolor, tenemos que identificar cómo este dolor es percibido por el paciente. Si es un dolor pulsante, ardiente, si es abrumador, entre otros. De igual manera se pueden describir lo que son las alucinaciones auditivas. Estas se pueden describir en tres maneras, es decir, en su contenido, en su ubicación y en su intensidad. En su contenido abarca cuando la persona oye ruidos, oraciones completas, palabras aisladas. En cuanto a la ubicación, esta depende el lugar de las alucinaciones, es decir, si ocurren dentro de la cabeza, en el aire, en alguna habitación. Y en cuanto a la intensidad, va desde los gritos hasta los murmullos lejanos. Este es el caso de las alucinaciones, pero el paciente puede tener de igual manera
distintos tipos de alucinaciones, como son las táctiles, visuales, olfativas, y se pueden describir de una manera similar. A continuación les hablaré sobre los síntomas vegetativos, donde incluyen los problemas de sueño, apetito y peso, nivel de energía, variación diurna del estado de ánimo, intereses y desempeño sexual. Este tipo de síntomas son experimentados mayormente por pacientes con crisis de ansiedad, depresión y psicosis. El término de síntomas vegetativos se refiere a las funciones corporales relacionadas con el mantenimiento de la salud y energía. Los síntomas vegetativos incluyen los problemas de sueño, apetito, cambios de peso, nivel de energía e interés sexual. Este tipo de síntomas no todos los pacientes lo padecen, pero se encuentran en muchos trastornos y estos actúan como indicadores diagnósticos útiles. Empezaré con el primero que mencioné anteriormente, es el sueño. En este punto, el paciente se puede quejar por el exceso de somnolencia, es decir, por el exceso de sueño o por la incapacidad para dormir, que es el insomnio. Por ejemplo, si hablamos del insomnio, es importante detectar en qué parte del periodo normal está afectando al paciente. Este puede ser en el inicio, que es el insomnio inicial, en el intermedio, que es el insomnio intermedio, o el tardío, que es el insomnio terminal. En el insomnio inicial, afecta mayormente a los adultos cuando tiene problemas en cuanto a su calidad de vida. En el insomnio intermedio, aparecen pacientes que consumen mucho alcohol o tienen trastorno de estrés postraumático. Lo que hacen en el insomnio intermedio es que los despierta a causa de pesadillas. Y por último, en el insomnio terminal, este se asocia más que nada con problemas mentales más graves, como son la depresión y la melancolía. A continuación se muestra un ejemplo sobre cómo indagar con una persona sobre los problemas del sueño. Por ejemplo, entrevistador: ¿ha tenido algún problema para dormir? Paciente: sí, ha sido mortal. Entrevistador: ¿qué clase de problemas ha tenido? Paciente: ¿a qué se refiere? Entrevistador: bueno, ¿a qué hora de la noche no ha podido dormir bien? Paciente: ah, sobre todo tengo problemas para conciliar el sueño. Entrevistador: ¿alguna vez se ha despertado muy temprano antes de la hora de levantarse y luego no se ha podido dormir otra vez? Paciente: sí, también. Eso me pasa mucho. Apetito y peso. Este tipo de respuesta también puede aumentar o disminuir durante el episodio que está teniendo el paciente. Por lo tanto, es importante considerar y saber qué tan significativo ha sido el cambio en la vida del paciente. O sea, qué tanto la persona ha perdido o aumentado peso y por cuánto tiempo. También es elemental saber si los cambios de peso han sido intencionales. En este caso, se le debe de preguntar al paciente su peso. Sin embargo, si el paciente no se ha pesado recientemente, una forma de saberlo es preguntándole cómo le queda su ropa, si le ha quedado floja o apretada. Esto ayudará mucho para conocer si ha aumentado o disminuido su peso. En cuanto al nivel de energía, en este punto se parte si el paciente se queja de estar constantemente cansado, si se trata de un cambio en relación con lo normal para esta persona, si ha interferido de algún modo en el desempeño laboral o escolar o en terminar trabajos de la casa. Aquí es importante identificar cómo es que interviene el nivel de energía en las actividades de la persona y cómo afecta. Asimismo, pueden ocurrir diversos cambios en las funciones corporales, como son la actividad intestinal en el paciente. Se encuentran también diversas afectaciones, como por ejemplo, los pacientes con depresión grave padecen lo que es el estreñimiento. Otra respuesta encontrada es la variación diurna del estado de ánimo. Esta se refiere a que algunos pacientes tienden a sentirse mejor a ciertas horas del día
y a ciertas horas no. Por ejemplo, los pacientes con depresión grave a menudo se sienten peor después de levantarse y mejor a lo largo del día, pero cuando es hora de dormir pueden sentirse casi normales. Otro ejemplo es quienes están deprimidos se sienten mejor en las primeras horas del día, pero en la noche se sienten cansados. Y por último está el interés y desempeño sexual. El funcionamiento sexual depende en gran medida de la sensación del bienestar del individuo. Muchas veces la pérdida de interés del sexo a menudo es consecuencia temprana del malestar mental. Por lo tanto, es importante saber cómo los aspectos en la vida sexual del paciente han cambiado en cuanto a la frecuencia, a la capacidad, al placer, donde también incluye la dirección del cambio, donde puede ser alta o baja. Partiendo de la información ya vista, podemos comprender la importancia de tratar el padecimiento actual del paciente, tomando en cuenta todos los síntomas que le vaya arrojando, ya sea en una entrevista inicial o en alguna otra herramienta. De igual manera, como se vio, los síntomas son subjetivos y la percepción del paciente a ellos varía. Por ejemplo, es importante saber cómo el paciente ve el tener una ansiedad o una depresión, ya que la forma de la percepción del paciente va cambiando. Por lo tanto, de igual manera es importante ver cada cuándo ocurre el síntoma. Si bien sabemos que existen muchos síntomas, ya que tienen diferente duración, diferente intensidad y el contexto en el que ocurre es muy diferente. Por lo tanto, toda información que arroja el paciente es importante. Y como ya vimos anteriormente, el padecimiento actual de la persona no solamente afecta a ella, sino a las personas con las que se desenvuelve. Por lo tanto, la información que se recupere es importante y es importante no solo obtenerla del mismo paciente, sino de las demás personas en las que, convive y en las que está en su contexto. Consecuencia de los padecimientos en los trastornos mentales pueden interferir en todo tipo de interacciones humanas, ya sea por diversas razones. Es esencial saber cómo el padecimiento del paciente se ve afectado de una u otra manera en el funcionamiento de las relaciones en diversas áreas, como lo es en lo familiar, laboral, educativo y social. La mayor parte de la historia se ha escuchado que es sumamente subjetiva, que eso quiere decir que depende de la capacidad de cada uno de los individuos. En la definición de muchos de los trastornos en el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, en gran medida son de las consecuencias sociales que se ven afectados en el paciente. También en los trastornos por uso de sustancias, de personalidad antisocial, esos son ejemplos de algunos de los padecimientos que pueden traer dichos problemas, que ya puede traer como consecuencia eh, conflictos legales, financieros, de salud o interpersonales. Bueno, en algunas ocasiones nos podemos dar cuenta cómo los familiares culpan al paciente de las cosas que le pasan, como por ejemplo que es despedido del trabajo, que se está divorciando de su pareja o que se ha distanciado de algunos miembros de su familia. Em, para saber qué problemas sociales se han causado este padecimiento del paciente, podemos empezar con una pregunta abierta, una que no limite la información que necesitamos que nos brinde el paciente. Podríamos preguntar qué clase de dificultades le ha causado este problema. Ejemplo, que es despedido de su trabajo. Y ya el paciente pues nos va a contestar de una forma más libre, con confianza
y nosotros a nuestro beneficio podemos obtener más datos que necesitamos. También podríamos preguntar, bueno, me ayudaría a saber si su problema que me ha comentado ha cambiado la manera en que van las cosas con su familia, con su jefe, con amigos, y cómo va en su trabajo, cuáles son sus pasatiempos, y ese tipo de cosas. Sobre todo, principalmente, asegurarse de obtener detalles acerca de cualquier respuesta positiva que nos pueda brindar dicho paciente, y explorar las áreas que incluye, como se había mencionado anteriormente. En el de pareja, los pacientes que tienden incluso ese tipo de padecimiento moderado, por lo general experimentan una discordia en su matrimonio y otras relaciones amorosas, que son con demasiada frecuencia. En el trastorno mental puede llevar al divorcio o a una ruptura, que esto conlleva a la separación de una pareja, que es una situación de crisis y de tensión que afecta a toda la familia, de una u otra manera. Es el momento de tomar decisiones importantes sobre el qué hacer y de qué manera hacerla. Cómo abordar la situación si se cuenta con los hijos e hijas, cómo controlar la situación. En ese momento de cambio a nivel personal, familiar y social, que afectará de forma significativa la vida de los miembros, que eso pudiendo generar estrés y malestar emocional. Cada proceso de separación puede ser diferente, es subjetivo, y que hemos de tener en cuenta cómo se ha producido la misma, así como el nivel de relación que existe entre sus miembros antes, durante y después. En esta situación de crisis familiar es también fundamental tener en cuenta cuál es el momento de la separación o de la ruptura que está experimentando la familia. Estas diferenciaciones nos permitirán adaptar nuestra intervención a las diversas características personales, familiares y sociales que se están dando en ese preciso momento. La mayoría de las parejas que se separan viven por un proceso de duelo, que abarca también a los hijos, en algunos casos, en algunos no, o otros miembros de la familia también que participan en la misma. Puede ser sentada como una pérdida de esperanza y de expectativas y de un ideal que no se pudo alcanzar. También puede ser visto como vivir como un fracaso y generar sentimiento de culpa. En algunos casos se puede vivir como una liberación, por ello no impide la necesidad de elaborar un proceso de duelo o de cambios, fundamentalmente el sufrir de los niños. Son frecuentes las vivencias de baja autoestima, de cuestionamiento y de revisión o evaluación de la vida pasada. Todo el sistema familiar se necesita adaptar y esto implicará un reajuste en los roles familiares. Esto, digamos que el círculo, el núcleo de la familia está en un proceso de cambio y que se necesita trabajar, ya que para nuevos comportamientos y hábitos. La separación y el divorcio suponen una ruptura de un equilibrio que conlleva el sufrimiento para la pareja. Los sentimientos que surgen en ambos miembros pueden ser distintos, no de la misma manera, pero para los dos es un momento de ruptura muy importante al que tendrán que adaptarse y donde muchas emociones van a entremezclarse.
la rabia se mezcla con la nostalgia y la pena inicial para más tarde dejar el paso de la melancolía, la desesperanza, el desamor y todas estas pruebas que se puedan añadir, como también la rivalidad, los celos, el odio, la envidia, la necesidad o el deseo de controlar al otro. Un aspecto importante al analizar son las reacciones y las consecuencias psicológicas que se manifiestan a la persona ante una situación de ruptura matrimonial también. La intensidad de la misma depende de una serie de variables como el tipo de separación, la gravedad, la intensidad de los conflictos manifestados, también como los factores de la personalidad propios de cada persona. Las principales reacciones que podemos encontrar son como la depresión, que puede ser como perder a una persona con la que se ha compartido durante mucho tiempo, una relación íntima, generar síntomas de tristeza, soledad o aislamiento, pérdida de actividades gratificantes, sentimientos de culpa, desesperanza, desilusión respecto al futuro, así como el aumento de las situaciones estresantes a las que se ha de hacer fuerte. En aspectos de la ansiedad, es una de las relaciones más comunes y con frecuencia que ocurren en la medicación para afrontar los síntomas de ansiedad e insomnio que pueden tener. En los trastornos de estrés postraumático. Este síntoma puede principalmente en situaciones de violencia de género, una separación de conflicto como la puede producir en situaciones de violencia, baja autoestima, inadaptación, el dolor por la separación y distintos tipos de problemas que se pueden presentar. En lo interpersonal, el paciente, si se ha sentido separado de su familia o que de una u otra manera ha sido rechazado por sus amigos, logrando también preguntar que si nos podría decir si se trata solamente de un problema que se dio al instante o que es una conducta que ha sido problemática desde un tiempo atrás, para que las otras personas eviten estar con el paciente. También preguntarle si algo que haya hecho la persona para que en verdad las otras personas tengan esa noción de esa persona. En lo legal, el tipo de preguntas que se podría hacer es si ha existido alguna dificultad legal. Esto puede ocurrir en especial cuando la historia del paciente es un poco complicada, ya sea por el uso del alcohol o algún otro tipo de sustancias, o que ha sufrido un divorcio. Y la pregunta que se podría hacer es: ¿ha tenido problemas legales con la policía? ¿Ha sido arrestado? ¿Cuántas veces? Si es que sí, el por qué, el motivo, el estado en que estuvo detenido, por cuánto tiempo, y que si ha sido enviado en alguna institución o se ha puesto bajo control de un tutor o un defensor. Cuando esa situación legal se presenta, es un trastorno mental que sugiere en el padecimiento es un poco grave y que se complica. Es importante asegurarse de obtener ese tipo de detalles para los eventos que se llevaron a la acción legal, en la duración, su nombre,
sus responsabilidades de la persona que es responsable, y cosas de ese tipo. En lo laboral y educativo se debe rescatar este tipo de situaciones como es el resultado de los problemas emocionales. Ese tipo de preguntas como, por ejemplo, si ha faltado al trabajo o ha abandonado un puesto o ha sido despedido. Con cuántas frecuencias ha ocurrido esta situación y las dificultades que se han presentado en el desempeño del empleo. Eh, También si es notorio para sus supervisores o compañeros de trabajo antes que de los miembros de la familia. Estos para que de una u otra manera, si se dan cuenta de las dificultades del paciente, en este caso, si el paciente es joven o ya es adulto, y cuántas relaciones con la asistencia o el desempeño ha tenido, como también en la escuela. En los pagos de incapacidad, si se le ha otorgado algún tipo de beneficios al paciente por parte de algún sistema de seguridad, o de algún consejo, o si cuenta con algún tipo de seguro privado y cuál es el trastorno y de qué porcentaje es considerado y a cuánto es el monto del pago y cuánto tiempo durarán ese tipo de pagos. En el de intereses, si los intereses del paciente es en pasatiempo, en lecturas o programas de televisión, y también cómo está desempeñado y qué ha ocurrido en ese tipo de situaciones. En el de síntomas, si se ha presentado cuál es el tipo de malestar que ha causado ese síntoma, cuáles son los miedos o por los cuales el paciente está pasando. Y también si parecen implicar muertes o incapacidad permanente, si existe algún tipo de, llamámoslo así, locura, también se necesita preguntar. En el inicio y la presencia de los síntomas es una descripción completa y un poco precisa, podríamos decirlo, porque se establece una secuencia cronológica diciendo qué fue primero, qué fue después, haciendo recordar al paciente como cuando empezó este problema. Algunos pacientes pueden informar esto con mucha precisión, algunos no. Eso para algunos, para tener más detalles, y es esencial esto. Entonces se podría preguntarle como el 4 de julio del año pasado había empezado a tomar o cuándo fue. El paciente puede decir sí, no o dar una pequeña explicación. También es esencial preguntarle que si ha notado alguna mejoría de su problema o está pasando por lo mismo, no ha sufrido ningún cambio o algo así por el estilo. Eso también es un poco relevante. Los factores estresantes es un factor un poco desgastante en cualquier condición, que esto es un evento que parece empeorar la situación o el problema de salud mental que se está presentando en el paciente. La variedad posible de los factores es que se podría encontrar
o parecer un poco catastrófico. Esos factores pudiendo ser que son causados por algún trastorno mental o que pueden ser eventos un poco independientes. El acceso a los servicios de salud es un tipo de seguro médico o servicio de salud inadecuados, que falta de transporte a los servicios de salud, que en este caso serían las ambulancias. En lo económico, lo que es la pobreza notable y que son inadecuados. En lo mediante respecto a lo educativo, son problemas académicos, peleas con los compañeros, analfabetismo, etcétera. En la forma de la vivienda es la falta de hogar, alguna vivienda inadecuada, que no se cuenta con los servicios que son indispensables como el agua, la luz. En el sistema legal y criminal, sobre los arrestos, algún encarcelamiento o ser víctima de algún crimen. En lo laboral, son condiciones de algún cambio o de algún empleo, y en ese empleo que existan peleas con supervisores o compañeros. En el ambiente social es sobre si ha existido alguna muerte o alguna pérdida de un ser querido o de un amigo, y las dificultades de vivir solo o tener un aislamiento social. Así como también el otro punto de grupo de apoyo es en el que alguna ruptura familiar por divorcio o separación. Así como también el otro punto de matrimonio de los padres, como es el abuso sexual o físico, o una discordia con los familiares. Y algunos otros como peleas con ciudadanos externos a la familia, logrando ser vecinos. Así como también el otro punto de los servicios sociales no disponibles, como por ejemplo el desgaste, las guerras, otros eventos que son hostiles para la persona. Y bueno, los factores estresantes pueden ser causados debido a problemas ambientales o sociales. Eh, Dentro del ambiente social puede ser debido a la muerte o a la pérdida de un amigo. También puede deber a las dificultades con la aculturación. Por ejemplo, aquella persona que se esté mudando de país. Un factor estresante podría ser que pues las culturas van a chocar, tiene que adaptarse a un nuevo ambiente y todo lo que esto conlleva. La discriminación también, el vivir solo y el aislamiento social también es un problema que puede llevar a un factor estresante. El grupo de apoyo también aquí nos indica que la muerte o la enfermedad de un familiar o también la ruptura familiar por divorcio o separación. El matrimonio de los padres. En algunos casos existe abuso sexual o físico o algunas discordias con familiares. Otro tipo de problemas podría ser las peleas con cuidadores externos a la familia, ya sean consejeros, trabajadores sociales, médicos, maestros, etcétera. Y dentro de los servicios sociales no disponibles nos indica la exposición a desastres, guerras u otros eventos hostiles. Es así como también los trastornos mentales como consecuencia de los padecimientos de cada paciente. Esto interfiere en todo tipo de relaciones humanas, como lo es en lo educativo, en lo laboral, en lo social,
y familiar. Así como también teniendo en cuenta que esto es subjetivo, ya que cada paciente es distinto. También es fundamental tener un inicio y una secuencia de los síntomas, contando también con una descripción un poco completa y precisa de cada uno. Tratar de promover la exactitud acerca del inicio de los síntomas y tener algunas particularidades que son notables y algunos detalles que son de importancia. Episodios previos. Saber acerca de los episodios previos de las mismas o similares condiciones mentales nos puede ayudar a determinar un diagnóstico y un pronóstico. Algunas preguntas nos van a ayudar a obtener información acerca de episodios anteriores. Por ejemplo, ¿cuándo fue la primera vez que se sintió así? ¿Buscó tratamiento entonces o después? ¿Por qué los pospuso? ¿Cuál fue el diagnóstico? Este tipo de preguntas nos va a ayudar a obtener información acerca de episodios previos de episodios anteriores. Por ejemplo, podríamos preguntar acerca del primer episodio. ¿Ha habido una recuperación completa o el paciente ha seguido teniendo síntomas o evidente cambio de personalidad? Este tipo de información nos va a ayudar a valorar la gravedad del episodio actual en comparación con otros anteriores que ha tenido el paciente. También dicha información nos puede ayudar a predecir cómo se comportaría el paciente si continúa sin recibir ayuda para su padecimiento. Es importante hacernos la interrogante de si el paciente ha recibido antes un tratamiento y si fue así, debemos orientarlo a planes de la terapia futura. Debemos obtener información o detalles acerca de qué es lo que se le ofreció al paciente y qué es lo que se llevó a cabo durante el tratamiento previo. Debemos obtener información acerca si el paciente estuvo en psicoterapia, de qué naturaleza fue, si actualmente recibe una terapia, por ejemplo, cognitivo-conductual, que hoy en día es algo popular. También si fue a una terapia individual, grupal o de pareja. Debemos tratar de averiguar el nombre, la profesión del terapeuta anterior. También acerca de cuánto duró el tratamiento y por qué no continuó. Este tipo de interrogantes debemoslo hacer para realizar un pronóstico y un diagnóstico más favorable para el paciente. Es importante también tener en cuenta si al paciente le prescribieron medicamentos y si fue así, cuáles son esos medicamentos y en qué dosis. Y si estos tuvieron un efecto en el paciente. También en cuanto a los medicamentos es importante saber si estos fueron en tabletas, cápsulas o de forma inyectable y qué tipo de medicamentos se usaron. También es importante saber si el paciente colaboró en el tratamiento previo. Al final podemos pedirle un resumen al paciente acerca de todo el proceso que conllevó el tratamiento que recibió. Es por ello que la importancia de obtener información acerca de los episodios previos del paciente nos va a ayudar a realizar un mejor diagnóstico y un mejor pronóstico. El hecho de saber en qué momento ocurrió dichos episodios o en qué frecuencia, qué tipo o también en qué contexto nos va a ayudar a situarnos mucho mejor en el padecimiento actual del paciente. Esto para tener una visión mucho más clara con respecto a su padecimiento. Asimismo, también la obtención de información acerca de si el paciente tuvo un tratamiento previo nos va a ayudar también
estar más informados acerca del paciente, de manera en que, como lo dije anteriormente, debemos realizarnos interrogantes o realizar interrogantes acerca de dicho tratamiento, cuánto duró, cómo fue. Todo este tipo de preguntas nos va a ayudar a visualizar el padecimiento del sujeto. Esto con la finalidad de obtener un mejor diagnóstico o un mejor pronóstico para él. Y bueno, muchas gracias. Esta fue nuestra presentación eh, con el tema de historia del padecimiento actual. Em, Tocamos temas importantes como es la descripción de los síntomas, los factores estresantes, la importancia de el tratamiento previo y de la obtención de esta información, así como también de los episodios previos y todo lo que conlleva pues prácticamente la historia del padecimiento actual del paciente. Y bueno, muchas gracias y esto sería todo.